Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad. Hola, buenos días a todos. Hoy martes 10 de noviembre les damos la bienvenida a otro programa de Tu Médico en Casa, este espacio dedicado a la salud que llega a ustedes todos los martes a las 10 de la mañana. Quien les habla, María Patricia Herrera, médico internista. Existen enfermedades que no solo afectan a la persona que la padece, sino que producen cambios en toda la dinámica familiar y que terminan por afectar a todo el entorno del paciente. Dentro de estas enfermedades se encuentran las demencias, que afectan a todas las funciones cognitivas y a todas estas funciones superiores del cerebro y que nos permiten a los seres humanos interacción e interrelacionarnos con nuestro entorno, tanto externo como interno. Estas funciones son la capacidad de razonamiento, la capacidad de cálculo, la capacidad para resolver problemas y para aprender, así también como el lenguaje, la memoria y la motivación. Tener un adulto mayor en casa que sea independiente, que pueda realizar todas estas actividades por sí mismo, vestirse, alimentarse, asearse, incluso salir a realizar sus diligencias y luego ver cómo estas funciones comienzan a declinar, es muy común asociarlo al proceso de envejecimiento. Es muy común pues pensar o escuchar, bueno, es que a él se le olvidan las cosas porque está mayor. Sin embargo, debemos entender que envejecimiento no significa enfermedad. Si bien es cierto que existen algunas enfermedades crónicas que cuando están mal controladas pueden acelerar el proceso de envejecimiento, también es cierto que existen muchas personas septuagenarias y octogenarias que tienen una salud física y mental envidiables. Esto quiere decir que los procesos de envejecimiento son diferentes en cada ser humano y que no existe un adulto mayor típico, es decir, todos vamos a envejecer de una forma y de un periodo pues entonces diferente. Por esto quisimos realizar el programa el día de hoy no solamente para el familiar, no solamente para el paciente, mejor dicho, sino para el familiar. Es decir, para enseñarlo a cuándo debe acudir al especialista para llevar a su familiar, cuáles son estos factores de riesgo modificables que al eliminar del estilo de vida del paciente pueden hacer que se detenga este proceso demencial y sobre todo qué hacer una vez que este paciente ya se encuentra en casa. Entonces vamos a invitar al doctor Jorge Naranjo, neurólogo, para conversar el día de hoy sobre demencia y enfermedad de Alzheimer. Buenos días, doctor Naranjo, ¿cómo está? ¿Lo tenemos? Buenos días, doctor Naranjo, ¿cómo está? Buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes. Espero tener una conversación amena y podamos dar conocimiento de ciertas personas que no saben mucho del tema o creen que es normal que tener un paciente o un familiar de mayor que tenga cierto tipo de actitudes que a veces no son comprensibles. Así es, doctor. De verdad, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nos encanta todos los martes pues invitar profesionales de gran envergadura para que nos ayuden con las personas que pues tienen tantas dudas sobre ciertos temas. Vamos a conversar entonces el día de hoy sobre las enfermedades demenciales. Y bueno, vamos a comenzar con las causas. ¿Cuáles son los desencadenantes que pueden producir en una persona un proceso demencial? Primeramente es la edad. Es muy prematuro, no se puede tampoco hablar que un familiar que tenga cierto tipo de manifestaciones ya se puede catalogarlo como demente. Primeramente tiene que haber un patrón de muchas sintomatologías para llegar al diagnóstico. En sí, un paciente anciano
cuando tiene trastornos cognitivos, o sea, del conocimiento, de juicios, de tomar decisiones, trastornos en el lenguaje, en hablado, todo eso implica que son signos de alerta de que el familiar de uno pueda tener un inicio de esta enfermedad demencial. Por lo general, las manifestaciones iniciales de la demencia, porque vamos a hablar en sí de qué es una demencia en general, es cuando la memoria reciente está alterada. ¿Qué es la memoria reciente? Lo que nosotros recordamos de forma inmediata, lo sucedido en el transcurso de horas atrás o de días o del día o de los días atrás. Ahora también el paciente, la memoria remota siempre es conservada. Por ejemplo, el anciano siempre se acuerda de lo vivido de hace 20, 30, 40 años o cuando era un joven o un adolescente. Exacto, y también incluso puede pasar que, por ejemplo, el paciente que aprendió el idioma español como una segunda lengua, en este momento, pues entonces solamente recuerde su lengua materna y entonces el proceso de comunicación con la persona se haga difícil porque no entienda el español. ¿Cuál es la edad más susceptible para tener un proceso demencial? Perdón, no le entendí la pregunta. La edad más susceptible. Ya, o sea, la enfermedad demencial en su apogeo está a los 65 años, pero ahí se ha descrito también enfermedades demenciales desde los 40 hasta los 90 años, o sea, puede ser en cualquiera de esa edad el inicio de esta enfermedad, pero a los 65 es el pico, en realidad porcentualmente lo más elevado en que un paciente pueda comenzar a tener trastornos mentales, trastornos de demencia. Exactamente, doctor. Y entendemos que, bueno, el Alzheimer es un tipo de demencia, que existen otros tipos de demencia, pero una de las primeras causas de demencia es la enfermedad del Alzheimer. Pero ahora, como usted bien lo dijo, existen personas más jóvenes que pueden cursar con enfermedades demenciales. ¿Cuáles pueden ser estos factores de riesgo que hagan a la persona susceptible o a una persona joven susceptible de un proceso demencial? O sea, los factores, primeramente, hay factores individuales, factores hereditarios y también factores de enfermedades preexistentes que pueden existir. En los factores individuales podría ser el bagaje cultural que tenga el paciente, depende del grado cultural que él tiene, de su forma de vida, de sus creencias. Otra vez el nivel de estudio también. Una persona que tiene un nivel de estudio muy bajo es bastante susceptible a que tenga enfermedades demenciales, porque su cerebro no tiene mucha información, porque por lo general no ha leído, no ha sido una persona preparada, no ha sido una persona educada. También otros factores individuales serían las exigencias laborales. A veces hay trabajos que son muy estresantes, entonces todo el mundo no tiene un trabajo donde no tenga que correr mucho estrés. Entonces también eso influye como un factor predisponente para enfermedades demenciales. Las circunstancias sociales también. Circunstancias sociales, de cómo vive en cada país cada persona. Latinoamérica, usted sabe que nosotros somos países que tenemos problemas políticos y a la vez tenemos problemas económicos. Entonces este estrés también le podría aumentar como un factor de riesgo de tener una enfermedad demencial. Las económicas es otra causa, otro factor individual que podría ser que también sea un factor predisponente para tener una enfermedad de estas. Los factores hereditarios a veces se suman, por ejemplo, si el paciente tiene enfermedades cerebrales, por ejemplo, le dio un ictus, ¿no? Tiene hipertensión, es diabético. Son enfermedades que a veces no son muy controladas, entonces también predispone un poco a las enfermedades demenciales.
Factores genéticos, por ejemplo, individuos con familia que hayan tenido esta enfermedad, el abuelo, el padre, el tío. También esto es un factor que si va sumando a lo antes mencionado, puede también aumentar la incidencia en este paciente de una enfermedad demencial. Otras enfermedades, por ejemplo, que no son, por ejemplo, neurológicas, por ejemplo, creo que ya mencioné la diabetes, el hipotiroidismo, pacientes que hayan tenido un trauma de cráneo, a veces en la juventud o recientemente, o sufran de síncopes, desmayos, ¿ya? Pacientes que tengan enfermedades motoras, por ejemplo, enfermedades del movimiento como enfermedad de Parkinson, otros tipos de temblores, que tengan problemas de deglución y alteraciones del sueño. Estos serían unos factores predeterminantes que aumentarían la incidencia de una enfermedad. Y lo más importante es la edad, porque la gente ahora ya vive 90 años, el nivel de vida ya ha subido bastante y la gente está viviendo más porque usted sabe, la medicina ha subido en sus investigaciones, hay mejores medicamentos y como ustedes también, estos programas buenos que se hacen a nivel de por radio y televisión que ayuda a la gente a saber qué es lo que si tiene un familiar con esta sintomatología. Excelente, doctor. Entonces, bueno, de lo que usted nos está diciendo, lo que nos acaba de decir, podemos decir entonces que existen factores de riesgo que son modificables y que existen factores de riesgo que no son no modificables. Por ejemplo, la edad, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, la herencia. Sin embargo, de lo que usted dijo entonces, pues existen muchas enfermedades que pueden ser preexistentes, que si se lleva un mal control de las mismas, o por ejemplo hábitos como el cigarrillo, hábitos por ejemplo como el sedentarismo, la mala alimentación, pueden desencadenar entonces una enfermedad demencial. Como usted también nos dijo, pues las tasas de envejecimiento comienzan a aumentar. Ya incluso a nivel mundial, pues hay una mayor expectativa de vida. Y esto entonces pudiera hacernos más susceptibles de comenzar a ver pues más enfermedades de este tipo. Por otra parte, pues es importante lo que usted dijo, la asociación a traumatismos, porque incluso hay la presencia de un boxeador que presentó o que desarrolló una enfermedad demencial por tanto traumatismo a nivel cráneo-encefálico. Ahora, doctor, para las personas que nos están escuchando, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son estos síntomas de alarma que pueden ver las personas, sobre todo el familiar, en estas personas que pueden estar iniciando un proceso demencial? ¿Y cuándo acudir al especialista? Bueno, las manifestaciones iniciales del paciente es trastorno de la memoria reciente, como le decía anteriormente. Está alterada, está preguntando, el paciente pregunta lo mismo y lo mismo 3, 4, 5 veces por algún tema relacionado, pregunta por alguna persona, un objeto, pero hay que ver primeramente si eso es agudo. ¿Qué es agudo? Por ejemplo, si fue de un inicio de hace una hora, 2 horas, porque las manifestaciones demenciales son evolutivas, es decir, van con los meses, con el año, los años van aumentando. Entonces a veces el paciente piensa que, el familiar piensa que eso es normal, pero hay que diferenciarlo cuando si es agudo, o sea, comenzó eso con pocas horas, eso se llama delirio. Está confundido, entonces eso puede ser, cambia el diagnóstico a una enfermedad cerebrovascular, una meningitis, a otro tipo de enfermedades que aparecen más rápido. El paciente evolutivamente, por ejemplo, olvida del oído, de lo que la conversación, el tema de la conversación no sigue un hilo o un patrón correcto de una conversación del tema. Entonces no puede tener una conversación fluida y continua. Coloca las cosas erróneamente.
por ejemplo, supongamos que una taza, en vez de ponerla en la cocina, la va a poner en el baño, o anda guardando cosas. Sí. Ya, y también hay que ver que el paciente tiene problemas en el lenguaje, o sea, ya está su gramática, todo su contenido de su vocabulario, él está olvidando las palabras. Entonces y toma decisiones equivocadas, criterios equivocados, ¿ya? No puede resolver problemas pequeños que pueda tener él, no los puede resolver. No puede hacer tareas rutinarias que antes las hacía. El paciente está apático, puede ser que tenga una apatía. La apatía, para los que no saben, es como un desinterés. No le interesa ya la vida rutinaria de cada uno que tiene. Las tareas rutinarias. Hay otro problema, que tiene un problema para administrar el dinero. Olvida de pagar facturas, o se hace muy tacaño o muy generoso. Comienza a regalar el dinero, o comienza a guardarlo. Ya a guardarlo, se hace codicioso, tacaño, o puede ser también que se haga muy generoso y comience a hacer cosas que con el dinero, usted sabe, a veces son patrimonios familiares que hay que cuidarlo. Sí. Y eso trae un problema. No puede expresar las palabras, no puede encontrar la palabra para seguir la conversación, y no puede participar en una conversación normal. Otra cosa, los familiares a veces se dan cuenta que el paciente se pierde, ya no se va a la tienda de la esquina a comprar y ya no puede regresar a la casa. O también pacientes que están, por ejemplo, en el downtown o en el centro de la ciudad. Antes se cogían aquí en Ecuador decimos colectivo, un bus, y ya no pueden ellos regresar a la casa, se pierden. Eso es al comienzo, a veces se pierden en la propia casa ya cuando esto está avanzado. No saben dónde está el baño, dónde está el dormitorio, o sea, es un problema para el paciente. Como le dije, también olvida los caminos conocidos, no sabe dónde dirigirse, donde un hijo, donde un familiar, un tío, un primo, ya. A veces se hacen también desinhibidos, no comienzan a desvestirse en lugares que no son apropiados, ¿no? Que es en la casa de uno. Y lo que hay que ver que el inicio, como le dije primero, tiene que ser agudo. Si es agudo, habría que descartarle primero una enfermedad cerebral aguda, como por ejemplo un ictus isquémico, hemorrágico, o una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central. Eso lo determina el neurólogo. La evolución de esto puede ser estática, o sea, la demencia puede ser estática. Dice el doctor, dice mi papá sí tiene así 3-4 años. O si no, dice de hace 3 o 4 años comenzó así y ya está empeorando. A veces mejoran con el tiempo, a veces empeoran o son fluctuantes, o sea, están en periodos de meses de normalidad y otros meses de anormalidad. Esas son más o menos las manifestaciones. Más que todo el lenguaje, pierde fluidez en las conversaciones porque olvida las palabras. También pierde lo aprendido, lo que ha aprendido él. A veces no puede coger un cepillo de dientes y no sabe para qué es. Se levanta en la noche hasta 4 o 5 veces a hacer tareas rutinarias. Hay otros pacientes también que comienzan a querer irse al trabajo a las 2 o 3 de la mañana. Sí. Eso en realidad son las manifestaciones que el familiar tiene que estar, son signos de alarma, que el familiar tiene que estar muy atento para buscar ayuda neurológica. Es
Exacto, doctor. Y bueno, también los familiares se quejan mucho o refieren mucho los cambios de conducta o de comportamiento. De repente una persona tranquila se puede volver un poco más irascible o se puede volver violenta, o de repente cuando hay un cambio de ambiente el paciente como que siente que sale de su zona de confort y se altera, y esto también entonces implica una fractura o problemas en la dinámica familiar, porque generalmente un familiar es el que adopta la postura o asume el rol del cuidador, y esta persona pues tiene que tener mucha paciencia, tener mucha tolerancia por todos estos cambios que usted está mencionando, que de repente pues el paciente se vuelve repetitivo, repite las conductas o repite las preguntas que realiza. Entonces el familiar tiene que ser una persona bien tolerante, y sobre todo para que al final no termine perdiendo su vida personal, no termine perdiendo su pareja, sus amigos, lo que es su vida, solo por dedicarse al familiar enfermo. Ahora, doctor, una de las inquietudes es que cuando el familiar lleva a la persona con el especialista es porque ya ha ocurrido algún incidente en la familia. Por ejemplo, el paciente se perdió, salió a la calle y se perdió, o por ejemplo cuando el paciente perdió las llaves del domicilio, o que el paciente dejó la hornilla de la cocina encendida y se produjo un accidente. Entonces, ¿qué recomendación darle a la familia para no acudir ya cuando esta enfermedad está avanzada, sino en estas primeras etapas, ¿ok? Cuando todavía se puede incluso detener un poco este proceso demencial? ¿Cuáles son esas recomendaciones? La primera recomendación es querer al padre o a la madre o al abuelo o a la abuela. O sea, esto arranca con el cariño que le tiene el hijo, el nieto, el familiar que lo cuida. Primero hay que amarlo al ser humano. Recordar siempre que es una etapa que desgraciadamente nos puede llegar a cualquiera de nosotros, porque el porcentaje es alto ahora con el envejecimiento de los pacientes. Tener paciencia, conocimiento, buscar ayuda neurológica. Que te quede claro, las enfermedades demenciales atiende el neurólogo, no otro especialista. ¿Cuáles son las pruebas que se realizan, doctor, una vez que se tiene la sospecha clínica de una enfermedad demencial? ¿Cuáles son esas pruebas, esos estudios que se solicitan al paciente? Primeramente, lo que hay que hacer es un examen neurológico para ver si el paciente tiene algún tipo de trastorno motor, sensitivo, visual, un problema a nivel de cualquier parte que tenga alteración del sistema nervioso central. De ahí, cuando uno ya, por lo general, neurológicamente es normal, excepto la cognición, excepto el juicio, está alterado, y se le hace un mini mental state. Es un test. Se fue un momentito la señal. Estábamos conversando con el doctor Jorge Naranjo lo que son las enfermedades demenciales, dentro de las cuales está la enfermedad de Alzheimer, y nos estaba pues conversando sobre las pruebas que se le realizan al paciente una vez que se tiene la sospecha clínica de que la persona pueda estar en presencia de esta enfermedad. ¿Lo tenemos ahorita? No, todavía. Ok. Bueno, estábamos conversando sobre las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, sobre todo que inicia con una pérdida de la memoria reciente, es decir, de la memoria corta, de lo que el paciente hizo durante ese día, pero que normalmente se mantiene la memoria remota, es decir, la memoria antigua. El paciente se puede recordar de lo que realizó hace 20 años, o dónde vivía, o incluso su lengua materna, pero no puede recordar lo que desayunó en la mañana o dónde dejó las llaves, y por eso es tan frecuente que estas personas incluso puedan olvidar una dirección, o puedan olvidar dónde dejan las llaves, o pueden olvidar pues apagar la estufa de la cocina, aumentando los riesgos de accidentes en el hogar. Lo otro importante, ok, listo, ya lo tenemos.
vamos a un corte, ¿ok? Para lograr entonces contactar nuevamente al doctor y ahora regresamos con más de Tu Médico en Casa. Bueno, y ya estamos de vuelta con más de tu programa, Tu Médico en Casa. Vamos entonces a seguir con el doctor Jorge Naranjo, quien nos estaba conversando sobre las pruebas complementarias que se le realizan a estos pacientes que tenemos la sospecha clínica de un proceso demencial. Doctor Naranjo, nuevamente con usted. Sí. Ok, estábamos conversando sobre las pruebas que se deben realizar a un paciente cuando se tiene la sospecha clínica de un proceso demencial. ¿Me oye? Sí, como yo le decía, lo primero que la demencia tiene que tratarle un neurólogo, no otro especialista, porque primeramente hay que hacer un examen neurológico exhaustivo para ir descartando cualquier tipo de enfermedad aguda. Puede ser que el paciente tenga un infarto reciente o tenga una hemorragia reciente cerebral o tenga un comienzo de una meningitis. Que sea el motivo de su delirio. Entonces hay que saber diferenciar, porque si es otro especialista va a pensar que el paciente se va a ir por otro lado. Cuando se hace el chequeo clínico, primero hay que hacerle un mini mental state, que es el estado mental del paciente. También se hace una resonancia magnética para ver cómo está la corteza cerebral, la subcorteza, los ganglios de la base y cómo está el sistema vascular del paciente. Se hace angioresonancia de los vasos intracraneales con secuencias venosas. Otro también habría que hacerle un electroencefalograma, porque tendríamos que descartar también una epilepsia del lóbulo temporal. Porque el paciente puede ser que esté en su delirio o su confusión, él esté haciendo algún tipo de una epilepsia del lóbulo frontal, temporal u occipital, porque también a veces el paciente con demencia también alucina. También el paciente, esas son las pruebas en sí, las más básicas que hay que hacer para hacer un diagnóstico. Ok, doctor. La señora Montilla Isabel nos pregunta si el uso de las benzodiazepinas de forma crónica puede aumentar el proceso demencial. No está descrito eso, que la benzodiazepina produzca. Lo que sí le va a producir es adicción, que es otra cosa, que necesita una benzodiazepina para tranquilizarse, para dormir. Pero yo no he sabido que produce una enfermedad demencial. Quizá por otra vía, o sea, habría que por eso evaluar si es que el paciente está con una enfermedad demencial de inicio o evolutiva y está tomando benzodiazepina. No es que al revés, que por la benzodiazepina le está produciendo una demencia. Ok, doctor, entendemos que el tratamiento debe ser individualizado de acuerdo a cada caso, pero a manera general, ¿cuál es el tratamiento tanto farmacológico como no farmacológico para estos pacientes? A ver, primeramente lo que hay que estar, como yo la demencia es es algo, hay que saber subdividir las cosas. Primeramente, si es una enfermedad de Alzheimer, que por ejemplo nos pasaremos 2 días hablando de demencias. Hay demencias alcohólicas, demencias por una enfermedad de las vacas locas que se llama de Creutzfeldt-Jakob, pero tiene que saber, hay que hacer punción lumbar, esa enfermedad de los priones. Hay demencias frontales, enfermedad de Pick. Bueno, primeramente hay que saber qué tipo de demencia es. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, tiene que tener una alteración. El paciente está sano, o sea, no tiene, solamente tiene su envejecimiento. Hay que saber diferenciar.
Entonces, sano en sus otros sistemas, en todos sus órganos. Tiene que ver que si el paciente, los criterios de esta enfermedad, si el paciente es progresivo el trastorno de memoria y de otras funciones cognitivas. Pero algo importante, que no tenga alteración de la conciencia. El inicio de la edad, como le dije, de 40 a 90 años y ausencia de otras enfermedades. Por ejemplo, hay una demencia también que está relacionada con la enfermedad del Parkinson. Entonces el tratamiento siempre cambia de acuerdo al tipo de enfermedad que tiene. Por lo general siempre hay que darles vasodilatadores cerebrales, antiagregantes plaquetarios. Hay medicaciones como la memantina, la ribastigmina, que son medicamentos buenos para estas enfermedades. Ok, pues básicamente entonces el tratamiento va a estar enfocado más bien en los síntomas, o sea, en si de repente la persona pues tiene una disminución de la memoria o tiene una alteración de la conducta. Y con respecto a las recomendaciones, doctor, de el manejo domiciliario, ¿qué recomienda usted como especialista en neurología? Sobre todo pues de acuerdo a su experiencia clínica, de lo que le comentan los familiares, ¿cómo puede o cómo debe ser tratado un paciente con un proceso demencial en el domicilio? Bueno, como yo le dije, primeramente con mucho cariño, involucrarse todos los hijos, los nietos, porque una persona con una demencia es como un niño, como volver a nacer, porque él está perdiendo todas sus facultades mentales. Alimentarlo, evitar más que todo las caídas, porque ya a esa edad, si es mujer, más que todo sufre de fracturas de cadera por una caída del baño. Los baños tienen que ser las puertas bien amplias, de 1 metro, con puertas corredizas. El baño no hay que ponerle, como es la cerámica, no sea deslizante, tiene que agregarle antideslizante, agarraderas, bañarlo, o sea, todo lo que es adecuar un dormitorio especialmente para el paciente. Tratar de ayudarlo a bajarlo, a caminar, a hacer sus necesidades biológicas, bañarlo, porque es una persona que necesita de una persona que lo cuide. Sí, es una persona... Por eso digo, cariño, darle de comer, que no se desnutra. Inclusive enseñarles, como en la escuela, enseñarles de nuevo las palabras, enseñarle a leer, enseñarle la fecha, en qué fecha vive, como una clase de una escuela, darle por lo menos 1 hora en el día, para que él vaya recordando, o por lo menos no se vaya, el cerebro vaya funcionando. Sí, vuelven a ser como bebés, vuelven a ser como niños, y bueno, hay que cubrirle todas sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, de higiene, y sobre todo pues una de las cosas que nos refieren los familiares es cuando existen estos cambios de conducta, no tiene sentido llevarles la contraria, ¿ok? Porque la persona pues se puede agitar o se puede poner más violenta, además que no tiene pues gran significado enfocarnos o resaltarnos que el día de hoy es tal o que estamos, porque bueno, a veces el deterioro está tan avanzado que el paciente no lo va a lograr recordar, y que más bien cuando se le lleva la contraria, el paciente se puede entonces poner más violento. Excelente, bueno, las recomendaciones que dio el doctor Naranjo. Ahora, doctor, nos están preguntando, la señora Olaida 99, si hay alguna forma de detener el deterioro y si hay alguna forma de prevenirlo. Claro, como le dije, con el deterioro se lo previene es con, si usted tiene esos síntomas, lo primero que tiene que llevarlo es de un neurólogo. Es lo primero que tiene que hacer el paciente. El neurólogo es el que le va a ver en qué estadio de la enfermedad está, y de ahí dependerá el tratamiento que le va a dar. Pero por lo general, como le dije, tiene que ver los signos de alarma. Y como usted decía, no, a veces, no sé, como que el familiar no se da cuenta o no tiene mucha paciencia y comienza a confrontar con el papá, la mamá que tengan esta enfermedad. Entonces es como decirle, solamente
decirle sí a todo, porque no se puede poner a confrontarlo porque se puede volver violento. Entonces eso empeora. Ahí ya hay dos enfermos, el cuidador y el enfermo. Sí. Ok, doctor, excelente. Y bueno, sobre todo tomar en cuenta que la persona que asume el papel de cuidador, pues también hay que cuidarlo, ¿ok? Porque esta puede ser una enfermedad que agota mentalmente y físicamente, sobre todo estos pacientes que ya están en cama, que no se pueden movilizar, hay que estarlos movilizando para evitar las úlceras por presión, para estarles entonces cambiando quizás el pañal si el paciente ya no controla los esfínteres. Entonces es una enfermedad que puede desgastar emocional, mental y físicamente al cuidador, y debemos entonces cuidar no solo al paciente, sino también al familiar que lo está cuidando. Doctor Naranjo, de verdad muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Vamos a darle un espacio para que presente sus redes y por si quiere entonces despedirse o dar alguna otra recomendación a su excelente entrevista. Bueno, yo estoy para servirles y si les puedo contestar alguna duda que tengan, estoy a la orden. Mi nombre es Dr. Jorge Naranjo, neurólogo. Me pueden buscar así en las redes sociales, en Instagram, @neurólogo _Naranjo, Facebook, @neurólogo Jorge Naranjo. Ok, doctor Naranjo, de verdad otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos y por brindarnos todo este apoyo y por promover la prevención en una enfermedad tan frecuente como lo es la demencia. Y a ustedes, bueno, vamos a despedirlos y nuevamente invitarlos para otro programa de Tu Médico en Casa el próximo martes a las 10 de la mañana. Recordamos que salimos gracias a la plataforma de TNO Radio, la primera radio online de Venezuela, y gracias a la dirección general del señor Rafael Casella, Ingeniería y Sistemas Antonio Calderón, Coordinación de Sistemas Carolín Méndez, en los controles técnicos Brian Agros, en la producción Bárbara Cajuán y quien les habla María Patricia Herrera, médico internista. Recuerda que tu salud es nuestra prioridad. Vivir con vitalidad es posible. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Gracias por formar parte de Tu Médico en Casa, espacio transmitido a través de la señal de TNO Radio dedicado a la salud, con entrevistas, noticias y consejos que serán de mucha utilidad para ti. Acompáñanos para que aclares todas tus dudas todos los martes a partir de las 10 de la mañana y ten de cerca a Tu Médico en Casa, porque tu salud es nuestra prioridad.